Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la ida de los playoffs de la Champions League que, como ya habréis visto, han estado en algunas ocasiones bastante igualados y en alguna excepción pues sí que un poquito más decantada la diferencia, pero como siempre decimos hay que esperar a la vuelta. Así que, sin más dilación, ¡vamos con ello! Bueno, por fin ha vuelto la Champions League y ha vuelto, yo diría, con partidos de bastante nivel, como decías tú, con algunas palizas, con algunos partidos muy apretados y con, yo creo, más sorpresas de la que la gran mayoría esperaba. Directamente vamos a ir a los resultados. El Galatasaray, ya la primera, le ganó 5-2 a la Juventus de Turín, el Madrid que ganó 0-1 en el campo del Benfica, el PSG que remontó el 2-0 inicial del Mónaco y acabó ganando 2-3, el Dortmund que estuvo muy sólido y ganó 2-0 ante el Atalanta, 1-6 ganó el Newcastle con un récord, bueno, con varios récords históricos de Anthony Gordon. El Leverkusen ganó 0-2 en el campo de Olympiacos, 3-3 empató el Brujas ante el Atlético de Madrid y 3-1 le ganó el Bodo Glimt al Inter de Milán. Bueno, evidentemente lo del Galatasaray es una sorpresa, lo del Brujas incluso también, y lo del Bodo Glimt seguramente sea la más grande de todas. Luego, bueno, lo que se puede decir es que, salvo la eliminatoria del Newcastle, quizás ninguna está decidida. La del Galatasaray, claro, te vas 3 goles arriba, pero al final la Juventus en teoría debería ser mejor equipo. Yo creo que el Galatasaray evidentemente es favorito para la vuelta, pero no sé si puede dar ya, ¿no? Si se puede catalogar ya como una eliminatoria muerta. Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que tal y como se desarrolló el partido, incluso en un momento pensábamos que la Juve pues iba a tener un buen resultado para la vuelta, pero en la segunda parte pues se precipita todo entre la expulsión, los goles que yo creo que son un poquito Eso. bastante, no diría absurdos, pero sí que creo que se puede hacer mejor por parte de la Juve y al final pues el Galatasaray consigue una importantísima victoria, un gran resultado que tendrán que defender en Turín. Y yo creo que, bueno, era una eliminatoria que nosotros decíamos que la Juve parecía que era la favorita, pero que viendo lo que había hecho el Galatasaray en su campo también, pues podíamos darle opciones. Y bueno, yo creo que ahora mismo, tal y como está la eliminatoria, la Juve va a tener que picar mucha piedra. Además que, como ya sabéis, tiene que luchar por entrar en Champions en la Serie Mm. A. También tiene pues ese tema de desgaste que a lo mejor pues le puede impedir que compitan mejor, pero yo creo que en la vuelta mínimo tienen que ganar el partido para arreglar un poquito al menos la imagen que vimos en Turquía. Bueno, sí, la verdad que lo comentábamos, que la Juventus era favorito, como tú decías, pero que el campo del Galatasaray apretaba muchísimo y no fue solo lo que pasaba en la grada, sino que dentro del campo la presión del Galatasaray fue también espectacular. De hecho, en dos de los goles son errores forzados por Osimhen, a Loïc Kelly ambos. Es verdad que también venía de, por ejemplo, pases que le comprometían bastante, pero bueno, la realidad es que la Juventus mostró una versión, una de las peores que yo creo en muchos meses. Comentábamos que venían bastante bien a la Serie A, que se habían enganchado a esa lucha por la cuarta posición, que parece que es a lo máximo que pueden aspirar, ¿no? A entrar en Champions, que oye, no está mal. Y que bueno, y venían dando buenas sensaciones, jugadores estaban explotando, pero la realidad es que bueno, en este partido no se vio nada de eso. Y el Galatasaray, que hombre, hizo un partido espectacular. Es cierto que también es un equipo, es verdad que la mayoría son jugadores que quizás ya no están para rendir a máximo nivel en las grandes ligas, pero ahí no, o sea, Osimhen, Sané, Torreira, no Alan, quiero decir, y bueno, y todos los que hay, o sea, es un equipo de estrellas casi para ser un equipo de la Liga Turca. Y bueno, ganan 5-2 y parece que lo tienen bastante de cara para la vuelta. Veremos, porque yo creo que la vuelta va a ser una de las más interesantes, porque la Juve, evidentemente, tenía el cartel claro de favorita y ahora mismo pues está prácticamente eliminada. El que sí que hizo la faena fue el Real Madrid fuera de casa ante el Benfica, en un partido que fue bastante distinto al que tuvimos en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League. Ese día el Benfica estuvo bastante mejor, provocó bastantes errores, estuvo, bueno, creó muchísimas ocasiones y en este caso, pues yo creo que sí que el Real Madrid mostró una versión más sólida. Es verdad que tampoco fue un partido extremadamente brillante en ataque, de hecho lo decide un golazo de Vinicius espectacular, que luego, bueno, viene precedido por una cosa que no debería pasar en un campo de fútbol, ¿no? Lo que pasó con Prestiani. Pero bueno, hablando solo del fútbol, que creo que es lo más interesante, creo que el Madrid sí que mostró una versión bastante sólida en defensa. Prácticamente recuerdo una parada de mérito de Courtois a una volea de Aurnes, si no recuerdo mal, que la toca un jugador del Benfica y la acaba sacando bien. Pero aparte de eso, creo que prácticamente no generó nada más. Se notó bastante, sí, sí, la vuelta de Rudiger, que hace falta, la verdad, porque la defensa del Madrid comentábamos que estaba siendo quizás su talón de Aquiles. Y bueno, la verdad que muy sólidos en el medio. Tchouaméni hizo un gran partido, y luego arriba, pues al final tienes el talento que tienes y ellos solos, casi sin generar demasiadas ocasiones o sin tener un juego brillante, son capaces de decidir una eliminatoria de este nivel por ellos solos. Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo, con todo lo que has dicho. Yo creo que al final pues es un partido
que el Madrid yo creo que está acostumbrado a hacer cuando tiene esas noches europeas y yo creo que lo hicieron bastante bien. De hecho, en la primera parte pues consiguieron aguantar bastante bien alguna que otra salida del Benfica y luego en la segunda parte sí que ya con alguna que otra salida aprovechando pues esos espacios que tenía el Benfica porque también querían ir a por el empate, pues sí que consiguieron alguna que otra transición, aunque tampoco tuvieron la contundencia que podrían haber tenido en otros momentos. Y bueno, yo creo que salvo ese golazo de Vinicius, que como bien comentabas tú, la verdad es que el resto de partidos sí que hubo bastantes, digamos que en el último pase, el último tiro, no acaban de tomar las buenas decisiones, pero al final un buen resultado yo creo para la vuelta, porque ganar en Estadio de Luz ya hemos visto que es bastante complicado, no solo para el Madrid, el resto de equipos también. Incluso el Barça, que el año pasado ganó allí en el partido de la liguilla, pues de una manera bastante surrealista. Así que yo creo que también pues pueden tener el partido, digamos, abierto en la vuelta, que evidentemente jugando en el Bernabéu pues va a ser más difícil, pero bueno, mejor un 0-1 que un 0-2 si hubieran marcado alguna de las contras que tuvo el Madrid. Sí, o incluso en la primera parte hay un tramo final entre el 40 y el 45 que saca Trubin 3 paradas de Sí. bastante mérito, que yo creo que el Madrid sí que se mereció irse al descanso, ganando y al final, bueno, evidentemente la mete Vinicius, la más complicada de todas, pero bueno, a veces así es el fútbol, ¿no? El Paris Saint-Germain también cumplió, eso sí, no sin sufrir bastante, porque se empezó a poner, 2-0 abajo, si no recuerdo mal, con un doblete de Balogun, del Mónaco, y luego, bueno, es verdad que además se lesiona Dembélé antes de marcar ningún gol, o Ujú. sea que parecía que todo iba, bastante mal para los parisinos, y la realidad es que, bueno, justamente Doué, que fue el que salió por Dembélé, acabó marcando un doblete, fue el que abrió la lata, fue el que marcó el 2-3 y el PSG que, bueno, evidentemente mostró una versión muy distinta en los 70 minutos finales que los 20 iniciales, donde, bueno, algunos nos estábamos frotando las manos porque recordemos que el Paris Saint-Germain es uno de los posibles rivales del Barça y evidentemente creo que prefieren al Mónaco que al Paris Saint-Germain. Pero bueno, a ver, yo creo que el PSG evidentemente ya era favorito. Es verdad que yo creo que considerábamos todos que iban a ganar incluso un poquito más sobrados, porque aunque el PSG no está haciendo la mejor temporada en Francia, el Mónaco está haciendo una considerablemente peor, evidentemente teniendo en cuenta las posibilidades y las expectativas reales para cada uno. Pero la realidad es que, evidentemente, de cara a, bueno, es un partido, un análisis que se puede hacer similar al del Madrid. El Mónaco, evidentemente, pues no tiene nada que perder, irá al campo del Paris Saint-Germain a tumba abierta casi, pero tanto PSG como Real Madrid son claros favoritos, ya de por sí, con la eliminatoria empatada a cero, eran favoritos, pues con un resultado favorable y yéndose a casa todavía más. Efectivamente, de hecho yo creo que a lo que se puede agarrar un poquito el Mónaco es que en 90 minutos pues puede pasar cualquier cosa, pero la verdad es que lo normal sería, como has dicho tú, pues una victoria del PSG. De hecho ya lo vimos que el otro día remontan un 2-0, que yo creo que era lo más complicado que le podía pasar en ese partido al PSG, y lo acaban haciendo además muy bien, como bien decías tú, con un duelo que estuvo espectacular. Y sí, ahora queda ver pues en el resto de la eliminatoria cómo lo plantean ambos equipos, porque yo creo que el PSG ya conoce más o menos cuáles son los errores que puede llegar a cometer, porque ya los cometió, digamos, en este partido, aunque como siempre decimos, pues son errores que al final, pues por tu estilo de juego, pues pueden llegar a pasar. Tampoco es algo súper condenable, y más si luego tienes tantas ocasiones como tuvo el PSG y también pues las acabas materializando, que yo creo que es lo más importante sobre todo. Y yo creo que, bueno, es un partido, la verdad, que estuvo bastante bien, mejor de lo que yo esperaba, porque como bien decías tú, parecía que el PSG pues podría incluso replicar lo que hizo el año pasado con el Brest, pero en esta ocasión, pues el Mónaco sí que dio una imagen pues bastante mejor. Sí, y volvemos evidentemente a la lesión de Dembélé para comentar que de momento no se sabe demasiado a las 9 de la mañana del jueves. Supongo que Ujú. hoy será un poco un pronóstico más detallado, pero parece bastante improbable, sobre todo porque fue muscular, que juegue la vuelta ante el Mónaco, que evidentemente es una baja pues más sensible, prácticamente imposible, ¿no? Es el Balón de Oro. Y veremos más adelante porque en la Liga no lo tienen tampoco demasiado sencillo y evidentemente una futura ronda de Champions pues va a ser complicada, prácticamente te toque el que te toque. Pasamos ya al último partido que tuvimos el martes, que es esa victoria por 2-0 del Borussia Dortmund ante el Atalanta. Comentábamos que era uno de los partidos más igualados, comentábamos que evidentemente pues el de fuera de casa podía tener un poquito de ventaja, aunque el Dortmund venía mejor y así lo hizo. Aprovechó su ventaja en casa en el Signal Iduna Park y bueno, que era un partido bastante sólido, la verdad. Es verdad que el Dortmund, bueno, es que venimos comentándolo varias semanas, que está haciendo una temporada yo creo que muy por encima de lo que muchos esperábamos, sobre todo en la Bundesliga, pero ahora en Champions también. Bueno, yo creo que con este 2-0 evidentemente no resuelve la eliminatoria, no se pueden dar ya por cuarto octavos finalistas, perdón, pero, lo tienen muy de cara, yo creo. Sí, sobre todo viendo el desarrollo del partido, que yo creo que el Dortmund pues acaba teniendo un gran volumen de ocasiones. De hecho, pues el 2-0 de Bayer es un gol bastante surrealista porque solo la tiene que empujar, pero al final le acaba costando la definición, pero por suerte acaba entrando. Y yo creo que esa es un poco la definición de varias ocasiones que tuvieron, pero sin duda yo creo que el Dortmund, pues tal y como está jugando esta temporada,
pues no nos sorprende que se meta en estos octavos, que esté en esta gran dinámica, porque la verdad que a inicio de temporada, viendo otras que habían hecho, yo como mucho te daba que a lo mejor se clasificaban a octavos, pero contra un rival más accesible que el Atalanta, y luego pues en Bundes están superando, creo yo, todas las expectativas, si bien pues no consiguen el liderato porque el Bayern está a otro nivel, como hemos dicho, pero la verdad es que el equipo pues hasta ahora lo está haciendo muy bien y falta por ver si acaban en la vuelta haciendo bueno este resultado, que yo creo que van a sufrir más evidentemente que en su campo, pero tienen un 2-0, ya tienen una ventaja que ya les puede favorecer en el planteamiento de ese partido, así que yo los veo ahora mismo pues favoritos a clasificarse. Correcto, vamos ahora con la eliminatoria claramente más desigualada y yo creo que prácticamente sí que es decidida, es Karabakh 1, Newcastle 6, en el que, bueno, prácticamente cerraron la eliminatoria los de Eddie Howe en el minuto 35 más o menos, con un hat-trick de Anthony Gordon, que luego metió el cuarto, otro penalti, y bueno, que además, como decía antes, rompió varios, de hecho creo que es el máximo goleador ya en la historia del Newcastle en Champions League, pasando a Alan Shearer, que, oye, se dice pronto, además es el segundo máximo goleador de esta Champions, solo por detrás de Mbappé, que oye, se dice pronto, quiero decir, fue un partido, bueno, redondo para Gordon, para el Newcastle y bueno, la Premier League, que por cierto, de pasar el Newcastle, tendría a los 6 en octavos de final, que 6 de 16, que se dice pronto, pero otra vez. Pero también es un logro muy importante, que siempre se ha echado un poco a la Premier, ¿no? De que todo el mundo dice que es la mejor liga del mundo y luego en la Champions no acaban triunfando nunca, pues este año, por números, ¿no? Por posibilidad de equipos, de los que hay prácticamente la mitad son de Inglaterra, parece que al menos uno, ¿no? Va a llegar bastante lejos, quizá acaba siendo campeón, quizá acaba llegando a la final, quizá hay una final inglesa. Pero bueno, es notorio, la verdad, que haya 6 de 16 y el Newcastle, que bueno, hablando ya del partido, fue extremadamente superior. El Karabaj, que bueno, es que al minuto 35, cuando iban 0-4, no había pasado en medio campo prácticamente, no había tirado, ya no a puerta, sino que no había tirado. El Newcastle había tirado 15 veces, o sea, la superioridad fue enorme. Y la segunda parte, bueno, fue más un trámite que cualquier otra cosa. Sí, la verdad que sí. De hecho, yo nada más enchufar el partido que fue en el minuto 2, pues ya habían marcado el primer gol. O sea, lo primero que vi fue la celebración ahí de Gordon. Entonces ya digamos que llegué tarde, pero la verdad que sí, es un partido que además, como comentas tú, ya no solo la goleada en sí, que hemos visto en muchísimos partidos que se puede llegar a dar, sino las sensaciones de que la goleada es totalmente justificable. De hecho, los expected goals creo que es la vez que más concuerdan entre los expected y los goles reales. Así que muy bien por el Newcastle, que como bien has dicho tú, pues estuvieron a punto de meterse ya en el top 8. De hecho, en esa última jornada que tuvieron contra el PSG, si hubieran ganado, que estuvieron pues cerca, porque todo fue un empate al final, pues lo hubieran conseguido. Pero bueno, eso también es importante en clave Premier, digamos, porque ya hemos visto que este año está súper igualado el meterse a Champions o no. Y yo creo que con esto, pues muy difícil va a ser que no tengan esa plaza extra para tener en la temporada que viene un equipo más, que bueno, yo creo que tal y como está la cosa, pues se lo merecen. Sí, y es cierto que ha habido varias jornadas en las que estando incluso en la parte, bueno, en la mitad baja de la clasificación, aunque cerca de Europa, y que esta semana van al campo del City o reciben al City, una de las dos, no recuerdo, que, hombre, evidentemente no es la mejor posición en la que estar, pero bueno, es un equipo que yo creo que está demostrando en esta Champions que merece estar en la siguiente. El Leverkusen ganó 0-2 en el campo del Olympiacos. Bueno, nosotros predecíamos que el Olympiacos iba a ser el que pase de ronda, ¿no? Decíamos que iba a ser una sorpresa. La verdad que ahora mismo parece bastante improbable porque la mayor arma que tenían, ¿no? Como prácticamente todos estos equipos, que es el partido en su casa, pues la han desaprovechado. Es cierto que tuvieron ocasiones, de hecho, si no recuerdo, marcan un gol y fue anulado luego a posteriori. Pero bueno, creo que el Leverkusen sí que fue mejor, creo que merece este resultado. Evidentemente, estamos de acuerdo en que ese era el equipo más fuerte y el favorito en esta eliminatoria. Nos lo dejamos un poquito en la previa, pero bueno, creo que lo lógico era que el Leverkusen al menos se llevase un buen resultado o acabase clasificándose en la vuelta. Y la realidad es que, bueno, parece, vamos, no decidido, porque evidentemente el 2-0, como muchos dicen, es el resultado más engañoso del fútbol, pero yo creo que el Leverkusen es todavía más favorito ahora para la vuelta. Sí, sin duda. De hecho, yo creo que en la vuelta, pues evidentemente puede pasar de todo, pero sí que es un poco gracioso que justo el partido que decimos que era la sorpresa Sí. del miércoles es justamente el que menos sorpresa ha habido, al menos así en principio, como veremos ahora en adelante, que de hecho el 2-0 es el resultado más engañoso, se puede relacionar con el siguiente partido que comentaremos, ¿no? Exactamente, porque 2-0 era como iba el Atlético de Madrid, pero al final el resultado acaba siendo de 3-3, además con el Brujas empatando prácticamente sobre la bocina, ¿no? Y es un partido en el que, bueno, es cierto que el Atlético se puso 0-2, pero en el que yo creo que las sensaciones en el campo no fueron nunca tanto de esa superioridad, ¿no? Porque el Brujas tuvo ocasiones, llegó, el Atlético empezó bien, se puso 0-1, luego del 0-1 al 0-2
yo creo que es un partido bastante igualado en el que el 1-1 o el 0-2 podría haber caído de cualquier lado. Pero bueno, al final yo creo que incluso el 0-2 les pudo llegar a venir incluso mal. O sea, es un gol, ¿no? No te puede ir mal de todo, pero quiero decir, hubo después una sensación como de relajación, yo creo, y el Brujas se aprovechó, bueno, de la inercia, perdón, que venía haciendo en todo el partido, que había tenido ocasiones, había llegado, había molestado a la portería de Oblak, y la realidad es que, bueno, acabaron cayendo los goles. El Atlético de Madrid, que se volvió a poner por delante con el 2-3, pero acabó empatando el Brujas y, bueno, evidentemente el Atlético de Madrid, perdón, en la vuelta en casa, pues es otro equipo que por la superioridad y por la diferencia de plantilla, de talento, de dinero, con el Brujas debería de sellar la eliminatoria en casa sin demasiados problemas. Pero bueno, ya les hemos visto que esta Champions, por ejemplo, les ha costado muchísimo contra el Bodo Glimt, del que ahora hablaremos en casa. Y el Brujas, la verdad que es cierto que no está al nivel del Atlético de Madrid, pero es un equipo que siempre es molesto y es otro que en esta fase de grupos le ha jodido bastante a varios equipos, incluso españoles como el Barça, pero también de, bueno, grandes equipos del resto del mundo. Sí, sin duda. De hecho, yo creo que ya dijimos que el Brujas en su casa era bastante complicado y bueno, prueba de ello es este resultado y yo creo que incluso en la segunda parte, luego de que ya consiguen el 2-2, bueno, ya en toda la segunda parte, ¿no? Pero desde ese momento, incluso yo creo que encierran bastante bien al Atlético y yo creo que ese gol en propia puerta, que bueno, yo creo que si no la mete el Sorloth iba a pescarla igualmente, pero bueno, más allá de eso, yo creo que el Atlético tuvo pocas ocasiones de gran peligro, digamos, y luego ya en el último tramo de partido sí que fue, bueno, un encierro total por parte del Brujas al Atlético, que yo creo que también, pues, el Cholo dijo a sus jugadores, vamos a aprovechar el resultado, tampoco vayamos mucho al ataque, pero yo creo que eso al final, pues, acaba lastrando al equipo porque ya vemos lo que acabó pasando, si bien fue un balón filtrado, pero que igualmente yo creo que el Brujas se estaba mereciendo ya ese resultado desde hace tiempo. Y bueno, al final, pues, ese golazo de Joris, pues, pudo poner el empate en el marcador y dejar todo abierto para la vuelta, que igualmente yo creo que un 2-3 tampoco era tan mal el resultado, pero viendo cómo fue el partido, yo creo que el empate al final era lo más justo. Sí, y también fue justa la victoria del Bodo Glimt por 3-1 ante el Ujú. Inter de Milán, que se dice pronto, pero el Bodo Glimt en las últimas 3 partidos de Champions le ha ganado al City, al Atlético de Madrid y al Inter de Milán, que es impresionante. O sea, recordemos que el Bodo Glimt es un equipo que ha conseguido en esta Champions sus primeros puntos de la historia de la competición. O sea, es un equipo más nuevo imposible en la máxima competición europea. Y bueno, la verdad que se está estrenando a lo grande y además con goles de un nivel espectacular, de una finura técnica increíble de varios de sus jugadores de ataque. La verdad es que, sobre todo en casa, suelen estar extremadamente inspirados y bueno, yo creo que es claramente la gran revelación de esta Champions y no tengo nada contra el Inter de Milán, pero la verdad que ojalá que pasen a la siguiente ronda para seguir viéndoles, porque bueno, tienen un poquito de, no de ese Ajax que nos gustó tanto en 2019, si no recuerdo mal, ¿no? Un equipo Ujú. ofensivo con mucho talento arriba, que no tiene miedo de ningún equipo que se le ponga delante. Y la realidad es que, por la otra parte, hay que hablar muy bien del Bodo Glimt, pero también creo que hay que hablar mal del Inter de Milán, que es un equipo que venía, bueno, más en forma imposible prácticamente en la Serie A. De hecho, no sé cuántas victorias seguidas en cadena y además esta última semana venía de quizá una de las más complicadas e importantes contra la Juventus en los últimos minutos y que bueno, prácticamente había sellado el título, no matemáticamente, pero sí que moralmente estaban bastante por encima y a nivel de puntos también, pero aquí se le fue por completo. La verdad que el Bodo Glimt lo superó en prácticamente todas las fases del partido, generó muchísimo peligro. El Inter de Milán, que es un equipo que se conoce históricamente y también en la actualidad por ser un equipo muy sólido en defensa, vio como futbolistas que yo creo que la gran mayoría de espectadores ni siquiera conocían, bueno, les tiraban taconazos, les tiraban croquetas, le metían goles a la escuadra, o sea, fue un nivel de talento increíble de Brolin que yo creo que ni siquiera los de equipos esperaban, pero la realidad es que van 3-1 a la vuelta, veremos lo que pasa en el Giuseppe Meazza, evidentemente el Inter todavía tiene cosas que decir y más jugando en su casa y más siendo un equipo tan histórico y con también como el Atlético de Madrid contra Brujas, mucho más talento, mucho más presupuesto, mucho más nivel de plantilla, la eliminatoria no está cerrada, pero está mucho más abierta de lo que yo creo que esperábamos. Sí, tal cual. De hecho, yo creo que, pues como has dicho tú, esta la podemos decir que es la gran sorpresa de la jornada, si bien pues hemos tenido otros resultados también bastante sorprendentes, pero sí, yo creo que sobre todo pues era importante que en su casa, que bueno, ya sabemos que tienen el césped artificial, que tienen también el tema ese de que quitaron la nieve pues casi el día anterior, porque ya sabéis que ahí es una zona que nieva mucho. Y yo creo que esas son condiciones que quieras que no, acaban Sí, digamos, decantando una pequeña diferencia a favor del Bodo Glimt, pero que también hay que decir que ellos pues tienen muchísimo mérito, porque como dices tú, pues son una plantilla con un valor de mercado infinitamente menor a la del Inter y a cualquier equipo que se hayan enfrentado en esta Champions prácticamente.
Que de hecho, justamente hoy he visto el dato que en la jornada 6 el Bodo Glimt tenía un 99,77% de Sí. estar eliminados. O sea, lo que han hecho ha sido una gesta histórica. Yo creo que esto lo sigue trasladando un poquito más. Y como bien dices tú, no es por hatear al Inter, pero yo creo que sería una historia muy bonita que este equipo pues se clasifique a los octavos de final, porque creo que es, vamos, totalmente justo viendo lo que están enfrentando. Sí, nos están enamorando a todos, la verdad. Y bueno, la verdad que ya por hacer un repaso general, ha sido una jornada, yo creo, muy, muy buena. Seguramente muchos, pues, todavía se estén adaptando a este nuevo formato, ¿no? De la temporada pasada y que no les ha quedado convenciendo tanto estos playoffs o la fase de grupos, tal. Pero yo honestamente creo que está saliendo bastante bien, tanto la fase de grupos como también estos playoffs, incluso este año, mejor que el anterior, porque hemos tenido varias sorpresas. Hemos tenido, bueno, es que quitando la del Newcastle, y bueno, la del Juventus ahí, yo creo que todo está abierto para la vuelta, prácticamente hasta el último minuto va a estar igualado, hay varios equipos que tienen que remontar y hay varios equipos que tienen que mantener su ventaja y bueno, ya la semana que viene veremos el veredicto final, que evidentemente será muy interesante y también, por supuesto, que quizás es más interesante todavía, será ver cuáles son los ganadores y contra qué equipos se enfrentan en los octavos de final, que bueno, prácticamente tendremos todos partidos de élite, porque sabéis que ahí están pues prácticamente todos los mejores equipos del mundo y aquí está el Real Madrid, está el PSG, está Juventus, está Atlético de Madrid, está Inter de Milán, que algunos seguramente no pasen viendo cómo está la cosa, pero bueno, si pasa el otro equipo que parece inferior, será por algo. Efectivamente, ya sabéis qué es lo que toca si queréis saber qué es lo que sucede en la vuelta de estos partidos, ¿no? Dejad un pedazo de este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en... Nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción, le pincháis al enlace, nos seguís, nos dais like y lo compartís con vuestros amigos y os lo agradecemos, como siempre decimos, un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Chao, Adiós. chao.